Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo. Bienvenidos a mi canal de YouTube que se llama Dr. Mauri, en donde hablamos de temas de adolescencia que son muy útiles para padres, madres, referentes de adolescentes en general, y en el que hoy vamos a hablar sobre la alimentación o cómo hablar de la alimentación con los adolescentes. Sabemos que la alimentación es algo fundamental en la adolescencia, sobre todo si nos posicionamos desde el punto de vista del crecimiento, pensando que hay un montón de nutrientes que son indispensables para que tengan un crecimiento y un desarrollo adecuado, no solo desde el aspecto físico, sino también de todo lo que tiene que ver con la maduración neurocognitiva a nivel cerebral, porque la omisión de nutrientes puede provocar algunas alteraciones o dificultades en el crecimiento, en la producción de hormonas y un montón de cuestiones. Por esto mismo podemos pensar desde lo negativo o también podemos pensar desde lo positivo. Podemos decir de lo malo que es alimentarse mal o de lo bueno que es alimentarse bien. Son dos paradigmas en donde tenemos que diferenciar y desde cuál tenemos que pensar desde dónde nos vamos a posicionar para hablar con ellos. Por eso, hablar de la alimentación con los adolescentes siempre es preferible hablar desde la salud y no desde la enfermedad. Es decir, hablar de lo bueno que es alimentarse bien y no de las cosas malas que le puede provocar si se alimentan mal. Entonces, si nos posicionamos del lugar desde los beneficios de la alimentación, es desde ahí donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, en la adolescencia hay muchos adolescentes que quieren cuidarse, quieren estar bien físicamente, quieren rendir bien en el deporte, quieren tener incluso un peso saludable. Todo esto puede determinar a conversar con ellos de la importancia de tener hábitos saludables en cuanto a la alimentación, como por ejemplo poder tener una ingesta adecuada de agua, tener una ingesta adecuada de frutas, de verduras, de hortalizas, de legumbres, de todas las, digamos, los diferentes nutrientes que son importantes en la adolescencia. Para eso, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es establecer metas u objetivos en cuanto a qué cosas se pueden modificar. Todos sabemos que hay hábitos que todos tenemos en la alimentación que deberíamos modificar o que podemos empezar a hacer algunos cambios. Para eso, una de las cosas que se pueden hacer es justamente conversar con los adolescentes. Por ejemplo, sentarse en la mesa y decir, bueno, sabemos todos que tenemos que modificar cosas, bueno, a ver por qué podemos arrancar, qué estamos dispuestos a hacer esta semana, qué cosas podemos empezar a hacer, o incluso a veces planificar la alimentación de la semana, sobre qué cosas se pueden comer. Entonces, al planificar la alimentación, uno puede ver cuáles son las comidas que eventualmente se repiten o no, o cómo se pueden ir reemplazando. Entonces, estas son algunas de las cosas importantes a ver, y sobre todo, por ejemplo, a los adolescentes que les gusta mucho el deporte, en donde es algo fundamental. A veces les digo a los chicos, podés ir con una nutricionista, pero también siempre hay cosas que sabes que podés ir modificando de antemano, porque como todos, y esto nos pasa tanto a los adultos como a los adolescentes, a todo el mundo, que todos sabemos que hay cosas que podemos modificar hoy. Lo que pasa es que a veces el cambio de hábitos no es tan sencillo. Y es ahí donde, y sobre todo en la adolescencia, tenemos que considerar de que no podemos pretender un cambio abrupto en relación a los hábitos de alimentación, sino que lo ideal es que sea algo gradual, paulatino y que se pueda ir como instaurando y quedando en cuanto a los hábitos alimentarios. También es cierto que algunos adolescentes acarrean algunos hábitos de la infancia. Y con esto me refiero a que hay adolescentes, por ejemplo, que no comen verduras o que comen todo blanco, como se dice, que eso puede corresponder a un TERIA, que es un trastorno evitativo restrictivo de la conducta de la ingesta de alimentos. Pero, digamos, es ahí donde tenemos que prestar atención en cómo reincorporar estos alimentos que son muy importantes en estos momentos de aceleración de crecimiento puberal. Y bueno, son sumamente importantes, como la adquisición de otros nutrientes, como por ejemplo el calcio que se encuentra en la leche o en otros alimentos también, para la mineralización ósea. Si lo pensamos desde el punto de vista de una mujer, por ejemplo, la mineralización de los huesos es clave para, digamos, todo lo que tiene que ver prevenir la osteoporosis futura. O sea, la mineralización ósea en la adolescencia es fundamental este tema.
Para eso se pueden obtener un montón de consejos y de distintos tipos de preparaciones y también tratar de sustituir algunas cosas, como por ejemplo algunos galletitas, dulces y ese tipo de cosas, también se pueden hacer de manera casera en la casa y se pueden hacer cosas más nutritivas que lo que pueda estar, que se puede comprar en los supermercados o que son ultra procesados y que no tiene tanto componente de alimenticio. Entonces, haciéndolo en la casa sabemos qué es lo que se pone, qué cosas por ahí se pueden sustituir por componentes más saludables en este proceso de elaboración de un alimento. Y de hecho, los alimentos cuanto menos aditivo tengan en cuanto a cuestiones industrializadas, mejor. Lo ideal es que más se cocina en la casa. Lo que pasa es que sabemos que eso es laborioso, pero también podemos motivar a los adolescentes a que busquen sus recetas, sus alimentos que les gusten, que vean recetas incluso en YouTube o en otros lugares y tratar de empezar a hacer nuevas quizás producciones o cosas de alimentos. Hay adolescentes que les gusta mucho cocinar y es algo interesante como para explotar y que puedan seguir aprendiendo a hacer distinto tipo de cosas. Bien, estas son algunas de las cosas que les quería decir. Sobre todo esto de hablar desde el punto de vista del positivo y de lo bueno que tienen que ver con los hábitos alimentarios. Sobre todo si combinamos buenos hábitos alimentarios con actividad física, va a ser a que se optimice la salud de los adolescentes. Esto, desde luego, se va a ver reflejado incluso a nivel físico. Esto puede motivar ciertas cuestiones de la autoestima y hacer a que se vean mejor y se sientan mejor ellos mismos, siempre y cuando los hábitos alimentarios, la actividad física, digamos, y todo esté en un marco equilibrado. Bueno, espero haber sido claro y que estos tips y estas cosas que estuvimos hablando les hayan resultado de ayuda. Cualquier cosa pueden dejar en los comentarios, algo más que les gustaría que aborde o que trate en algún otro video. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido que les comparto y recuerden que si necesitan alguna consulta más personalizada lo podemos ver en alguna consulta virtual para quienes están lejos o presencial para quienes están más cerca. Pueden contactarme a través de las redes sociales o toda la información que está acá en la descripción del video también. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau.